ahora vamos a entrevistar a otro especialista, Darío Aranda, periodista especializado en extractivismo, petróleo, minería, agronegocios y forestales. Y bueno, él escribe sobre los conflictos relacionados con este tipo de fenómenos como modelo económico y las luchas de los pueblos originarios en nuestro territorio. Y bueno, estamos en comunicación, me dan el ok, estamos en comunicación con Darío Aranda. Darío, te saluda Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, te habla Leopoldo. ¿Qué tal? Bien, todo bien, gracias por el llamado. Hola Darío, la verdad es un orgullo tenerte acá con nosotros, así que vamos a aprender un poco todos los que estamos acá y la gente que nos escucha sobre lo que es el extractivismo. Bueno, sí, es un gustazo para mí también, así que lo que dispongan, no sé si voy a poder despejar alguna duda o algo, aportar ahí con todos los que han mencionado, son todos compañeros que saben mucho más que yo y seguramente han desarrollado el tema. Yo creo que la mejor forma de comenzar es haciéndote una pregunta clara y llana. Directamente al hueso, para que la gente que escucha y que está escuchando todo este tipo de cosas que estamos diciendo, que puedas explicar a la audiencia qué es el extractivismo, Darío. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo? Dale. Yo la forma más simple que tengo de definirlo, obviamente que hay un montón, es la extracción de recursos naturales con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias que paga toda la población. Por un lado, esa extracción de recursos naturales, como es la historia de América Latina, va en manos de grandes empresas, grandes corporaciones, con aliados locales, y las consecuencias la paga amplios sectores de la población, en general sectores populares de la población. El modelo sojero que usted mencionaba es un gran ejemplo, un puñado de empresas, 6 empresas, que ahora ya son 3 conglomerados, por ejemplo Bayer y Monsanto. Bayer no solo vende remedios, sino que también vende agrotóxicos y transgénicos. Esta empresa líder ahora que ha comprado a la norteamericana Monsanto. Esos 3 conglomerados, son 3 conglomerados de empresas, concentran casi el 90% de las semillas transgénicas del mundo y el 65% de las semillas totales del mundo, de todas las semillas. Son grandes ganadores, por ejemplo, del modelo. Y después, bueno, la epidemia de enfermedades y de casos diversos, afecciones a la salud que hay en los territorios, obviamente lo paga toda la población. Ese es un ejemplo puntual. El tema petrolero. El tema petrolero, también un puñado de empresas explotan en Vaca Muerta, en Neuquén, técnicas muy cuestionadas, llamadas fractura hidráulica o fracking, contaminan amplios sectores del territorio y contaminan también el agua que toman todos los neuquinos, ¿no? Hay 2 lagos muy importantes contaminados por la industria petrolera. O sea, las empresas, como siempre, hacen grandes negocios, sus aliados locales, poder político, judicial, grandes medios de comunicación, entre otros, son sus aliados, y las consecuencias lo pagan amplios sectores de sectores populares, ¿no? De distintas ciudades, pueblos, parajes y demás. Darío, se puede, porque siempre de nosotros en los medios y en algunos lugares donde se empieza a plantear este tipo de problemáticas, cuando hablamos del extractivismo, ¿estamos hablando de un régimen extractivista o estamos hablando de una forma de la producción combinada con otras? Para mí, hay como distintas teorías, distintos compañeros que lo abordan de diversa manera. El extractivismo, por ahí nos ponemos medio teórico, es la cara del capitalismo, en realidad. Es la historia de América Latina. Si uno lee Las venas abiertas de América Latina, un libro que para mí debiera ser obligatorio para todo latinoamericano, claro. Eduardo Galeano relata cómo fue la época de la conquista hasta la actualidad, hace 50 años cuando salió el libro, cómo saquearon el territorio, cómo nunca trajo progreso a los distintos países. Y eso es exactamente lo mismo, los sistemas económicos, el lugar que le toca a América Latina en la distribución internacional del trabajo y las actividades es ser proveedor de materias primas, y por otro lado, paga las consecuencias de ese modelo, siempre un modelo de dependencia. Entonces, es la historia de América Latina, pero al mismo tiempo quizá una de las grandes contradicciones de las últimas décadas es que cuando hubo gobiernos de izquierda o progresistas en la región, lejos de cuestionar ese modelo, lo profundizaron. Y ahí hablo de todos, nos pueden caer mejor o peor o tener distintas simpatías, pero de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina hasta Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Lula y Dilma en Brasil y Correa en Ecuador, por dar algunos. Y al mismo tiempo la derecha, como en Perú o en Chile, también hicieron exactamente lo mismo. Entonces, es un modelo que
por un lado tiene que ver con un modelo económico que domina el mundo, pero al mismo tiempo también, y ahí citaban a Horacio Machado Arauz, un compañero de Catamarca, así es, expresa claramente, es también un modelo colonial de la forma de pensar que tenemos, que tienen las élites o la dirigencia política o las castas políticas que dominan las líneas de los distintos países. O sea, creer que hoy, a partir de la Barrick Gold, de Monsanto, de Chevron, va a venir beneficios para la población, y es un poco que creer en los espejitos de colores, ¿no? Y eso no debiera llamarnos la atención de los que son socios de ese modelo, claro. Pero sí debiera llamarnos la atención de los que se dicen o son sectores críticos de la población o de la dirigencia. Así es, sí. Te quería preguntar otra cosa también, que uno rastreando también como para ahondar más todavía, ¿no? En determinados conceptos que se utilizan en este campo, como por ejemplo, también si nos podrías explicar a qué se refieren los personeros de los regímenes extractivistas cuando hablan de zonas de sacrificio. Sí, bueno, es también un concepto teórico que ya se ha hecho carne en las distintas asambleas y poblaciones. Es cuando un jerarca petrolero en una torre de YPF o de una empresa en Puerto Madero o en alguna casa de gobierno se decide en qué región se va a hacer fracking, la actividad petrolera, o en qué región se va a hacer megaminería, está resumiendo de alguna manera en qué zona se va a sacrificar en pos del progreso de otra, ¿no? En supuesto progreso de otra. Sí. Y ahí, al decidirse en qué zona se va a hacer megaminería, se decide también qué población va a sufrir la megaminería inicialmente. Todavía sufren después otras también, pero inicialmente eso. Un caso que yo suelo usar a veces en las charlas cuando me invitan es el caso de Misiones con el tema de las represas. Las represas tienen buena prensa, parece todos nos hemos sacado fotos en alguna represa cuando vamos de turista y demás, pero bueno, tienen amplias consecuencias incluso desde su inicio, cuando se desaloja cientos o a veces miles de familias para la zona que se va a inundar, y son proveedoras de energía realmente, es así, pero tienen consecuencias ambientales también. Y ahí en Misiones hay una enorme lucha, hace más de 25 años que luchan contra distintas represas, y una vez me dijeron algo que para mí resume muy bien el concepto de poblaciones de sacrificio. Dicen, ¿por qué vamos a inundar nuestro territorio? ¿Por qué van a desalojar a 1.200 familias, como hay un proyecto ahí que se llama Garaví, una represa? Claro, sí. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Por el aire acondicionado de los porteños. Claro, exactamente. Y me parece una buena idea eso, ¿no? Yo estoy seguro que si, no sé, ahora en Entre Ríos o en Santa Fe, en distintas regiones, hay escuelas fumigadas con agrotóxicos. ¿Qué pasaría si mañana fumigan con agrotóxicos? Bueno, estamos en zona sur, si fumigan Adrogué, el centro de Adrogué, fumigan Las Lomitas, o si fumigan Palermo, Barrio Norte, con agrotóxicos, las escuelas de ahí. Sí, sería un escándalo nacional. Claro. Eso estaría en la tapa de todos los diarios. Sí. Ahora, como fumigan a sectores empobrecidos, a sectores que no tienen ese rebote en los medios, y son poblaciones de sacrificio. Me parece que tanto el ejemplo de los aire acondicionados de los porteños inundando territorios misioneros, o depende a quién fumiguen, son niños alumnos de primera o de segunda, me parece que muestra las claras eso, ¿no? ¿Quién paga los costos iniciales del extractivismo? Darío, para los que recién llegaron a la radio, les informamos que estamos hablando con Darío Aranda, estamos conversando con él, nos está hablando sobre este activismo. Darío, te quería hacer una pregunta a partir de lo que comentabas. Hay una relación, hay un vínculo sin duda entre el modelo extractivista y la situación de distintas clases sociales. Digamos, lo que dijiste vos recién, las poblaciones empobrecidas son los que más lo sufren. Sí, en realidad inicialmente cuando se instala un proyecto petrolero, por ejemplo, no sé, hace poquito estuve en Neuquén, pues estoy muy con el tema del fracking y demás, primero lo sufren las comunidades mapuches que viven en el lugar desde hace decenas de años, siglos, las comunidades campesinas, los pequeños poblados, pero después lo sufren todo, porque al contaminar hay dos lagos fundamentales, que es el Marimenuco y los Barriales, de ahí toma agua un amplio sector de la población de Neuquén, o sea, claro. todos. De otro modo, nosotros decimos, bueno, sí, las fumigaciones están allá, nosotros no hacen nada. Hay distintos trabajos de universidades públicas de Argentina que muestran cómo en las verduras comemos agrotóxicos todo el tiempo. Exacto, sí. Entonces, nosotros, sí, es muy hermoso. Yo coincido, mi hija come frutas, come verdura y todo, pero al mismo tiempo, sabemos que le estamos dando alimentos que están contaminados con agrotóxicos, con veneno. Hay una ONG muy interesante, Naturaleza de Derechos, que hace poquito publicó un informe y que dice, si tiene veneno no es alimento, y al mismo tiempo toma datos oficiales del SENASA, que es el organismo que debiera controlar,
confirma que todas las verduras que comemos, que en general, ¿no? Nuestras verdulerías se proveen del mercado central, están todas repletas de agrotóxicos. Entonces, de una manera o de otra, somos víctimas de ese modelo. Pero bueno, eso inicialmente, porque parecía cuando hablamos de estas cosas, bueno, la minería está allá en la cordillera, claro, eso no importa, pero también sucede. Y después hay otro factor que yo no trabajo tanto, pero que tiene que ver, es el hacinamiento en las grandes ciudades, ¿no? Una pata del extractivismo. Esas son las consecuencias, ¿no? Esos serían los daños colaterales. Sí. Hay que verlo como proceso, porque nosotros lo vemos en los últimos 10, 15 años y se ha profundizado, ¿no? Claro. El modelo sojero, el modelo minero. Sí. Pero en los últimos 80 años, Argentina ha sido uno de los países que más ha sufrido justamente el nucleamiento en grandes ciudades. Se ha perdido la vida rural, o sea, se ha disminuido notoriamente. Y ahí hay otra gran consecuencia, que es el extractivismo urbano, le llaman algunos compañeros, que es la especulación inmobiliaria. Claro. Hoy en día, que sea imposible comprar una casa para cualquier sector de la población, o las disputas territoriales que hay justamente en los espacios verdes, en los pocos espacios verdes que hay en las grandes ciudades, también es parte del modelo extractivo. Entonces, me parece, si nosotros nos acostumbramos a vivir hacinados en poca porción de territorio, en grandes urbes, sabemos que es una forma insostenible de vida también. Eso, digo, para mí es súper interesante pensarlo, porque el extractivismo también es eso, es vivir hacinado en grandes ciudades de forma inhumana, viajando largas horas, claro, bien hacinado para ir a un trabajo, ¿no? Sí. Digo, me parece, por eso cuando uno discute el extractivismo, a veces nos quieren acotar a que discutimos el tema ambiental, no discutimos el tema ambiental. Claro, lo reducen a que son ecologistas, fundamentalistas, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Exactamente. Se discute ambiente, pero también se discute economía, política, historia, geografía, y se discute fundamentalmente derechos humanos, que tiene que ver con cómo queremos vivir. ¿Queremos seguir viviendo así? ¿Queremos que nuestros hijos crezcan en grandes ciudades de manera hacinada, comiendo veneno? Bueno, no somos muchos los que creemos que no. Claro, exactamente, sí. Darío, y una pregunta. Vos habías hablado sobre las represas en Misiones, estas megas obras, se supone que hacen estudios de impacto ambiental. ¿Qué tan fidedignos son esos estudios? No, hay de todo, ¿no? Digo, uno no se opone a todas las grandes obras. El tema de las represas está súper estudiado. Hay un movimiento mundial por las represas que tiene más de 50 años, que en distintas partes del mundo, uno si entra a internet, incluso ve su página con información, son por un lado grandes negociados de corrupción. Más del 90% de las grandes represas del mundo tienen como un eje central la corrupción de los distintos gobiernos, de las distintas constructoras. Por todo tiene impacto en la salud, con la contaminación que producen, el tema de desterrar. Bueno, Argentina tiene un monumento a la corrupción que es Yacyretá, ¿no? En su momento se llamaba así, esta gran represa entre Paraguay y Argentina. Entonces, tiene como varias aristas por ese lado. Y por otro lado, una pregunta quizás básica, inicial, es ¿para qué queremos energía? ¿Para qué queremos energía? Claro. Porque, por ejemplo, si uno hace una mega represa y todo el consumo eléctrico que produce una sola mega represa se lo puede consumir una empresa minera. Una empresa minera como Barrick Gold en San Juan o como Minera Lumbrera en Catamarca consume todo lo que produce una mega represa que podría estar en Misiones o en algún otro lugar. Entonces, ¿queremos nosotros eso? Ahora están estudiando hacer, las represas ahí en Santa Cruz. Una de esas represas, casi toda la energía es equivalente a lo que puede consumir al lugar. Una gran empresa también privada que está ahí en la costa de Madrid. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí la pregunta es importante obviamente que tengan estudios, verlo en general. Estos grandes mega emprendimientos tienen mega estudios que le hacen, que falsifican, muchas veces estos tipos de trabajo. Pero ahí lo que planteamos mucho es, primero, ¿para qué queremos represas? ¿Queremos represas? ¿Para quién? ¿Para qué? Uh-huh. Y después, la participación ciudadana, ¿no? Claro. En ese sentido, todos los que cuestionan, como fue en su momento un caso paradigmático en Malvinas Argentina, en Córdoba, cuestionaron la instalación de Monsanto, una gran empresa en su lugar. Sí. La empresa prometía trabajo, prometía bienestar, todo, y la población se puso de pie y dijo, no, nosotros no queremos que esta empresa esté acá. Entonces me parece interesante ahí preguntarse qué queremos, qué quieren las poblaciones locales, escuchar a las poblaciones, no que decidan una persona de un cargo ejecutivo o distintos legisladores decidan qué es lo mejor para una población. Como el caso también emblemático, ¿no?, de Esquel, ¿no? Bueno, Esquel fue un caso emblemático en 2003, donde la población se puso de pie, dijo no queremos minería acá, votó, dijo que no quería. En Longopué, en Neuquén, en 2012 sucedió lo mismo.
Bueno, hace 3 años en Misiones 100.000 misioneros votaron de manera autoconvocados, rechazando las mega represas. Entonces, volviendo a lo mismo, cuando uno discute extractivismo, incluso discute, atado a esto que ustedes mencionaban, el tema de las áreas de sacrificio, hasta discute justamente los límites conservadores de la democracia. Claro. O sea, ¿por qué va a venir alguien y nos va a instalar una mega represa que nos va a contaminar, nos va a cambiar la forma de vida, nos va a traer distintas afectaciones si a nosotros no nos han preguntado? Entonces me parece que estamos, luego de tantos años de democracia, estamos en posición de poder discutir esa cuestión tan básica que es en la vida diaria. Darío, en razón a lo que estabas diciendo, ¿qué relación hay entre este modelo extractivista y la actividad de los científicos, de alguna manera, en los vínculos también con estos discursos del culto a la tecnología, al progreso, la modernidad? Ahí se cortó un poquito. ¿Qué opinaba de los científicos? Sí. Bueno, a ver, uno dice lo científico y es como muy amplio, ¿no? Pero también es como decir el periodismo. Claro, sí. El periodismo hegemónico dominante, como la ciencia hegemónica dominante, es totalmente cómplice de este modelo extractivo. O sea, y una clara muestra de eso es que el ministro Lino Barañao pasó de gran aplaudidor del kirchnerismo a gran aplaudidor del macrismo. Es claramente un ministro aliado a las grandes empresas, a las grandes transnacionales transgénicas en este caso, y esa imagen y semejanza de lo que es el modelo científico. Con esto no quiero decir que todos los compañeros o compañeras que trabajan en el mundo científico son cómplices de las empresas extractivas, no, pero sí en Argentina se experimenta lo que sucede en buena parte de América Latina, que es un sistema científico totalmente permeable a los intereses de las grandes empresas. Entonces, en Argentina se hace, no solo de este gobierno, sino del anterior, una ciencia totalmente vinculada a las empresas transgénicas, a las empresas de agrotóxicos, a la megaminería, al fracking, a la extracción de litio. Entonces, son todas sectores científicos extractivos, le decimos nosotros, que no respetan a las poblaciones tampoco. Entonces, si un científico está experimentando de cómo extraer más litio en la puna, y bueno, ese desarrollo, como le llaman ellos, que están haciendo, va a tener impacto directo en las comunidades locales. Entonces ese científico tiene que hacerse cargo de eso. Hay un caso emblemático de la soja transgénica, la doctora Raquel Chan en la Universidad Nacional del Litoral, con fondos públicos y privados, desarrolló una soja resistente, supuestamente resistente a la sequía, y bueno, y eso va a implicar el avance de la frontera agropecuaria, va a implicar más desmonte, más desalojo, más violencia. Entonces esa científica y su equipo tienen que hacerse cargo de eso también. Es como decir, de hacer de manera quizás más burda, pero igual de similar, el científico que desarrolló la bomba atómica, tuvo su responsabilidad. Entonces, no es que uno desarrolla algo y luego no tiene la culpa de lo que ha desarrollado. En ese sentido, el gran peligro de la ciencia hoy en día es que la ciencia parece que es la legitimadora de discursos, de verdades, ¿no? Así como hace siglos atrás la Iglesia era la que decidía qué era cierto y qué no era cierto, qué se hacía y qué no se hacía, hoy la Iglesia del siglo XXI, la Iglesia del siglo XXI es la ciencia. Así que para todo necesitamos la ciencia. No, la ciencia es importante, pero no es la que debiera decidir qué se hace en los territorios. Claro. También dijiste algo interesante, hablabas de esta ciencia, fue muy buena tu aclaración de hablar de una ciencia hegemónica, porque si no parece que estamos en contra de todo tipo de saber, y el saber es importante, solo que hay que darle un sentido social. También hablaste de algo importante, que era algo que te íbamos a preguntar, que es que hay una prensa hegemónica vinculada también con el extractivismo. Sí, bueno, sin duda, hoy hablar de estos temas sucedió con el anterior gobierno, sucede ahora. Por un lado, las grandes empresas, por un lado está el silencio que compran las grandes, o sea, hoy los grandes medios de comunicación ya no son importantes por lo que cuentan, son importantes por lo que silencian. Entonces yo siempre ahí decía, busquemos una nota crítica a las fumigaciones con agrotóxicos en Clarín, y no la vamos a encontrar. Lo hace muy difícil, por ahí una nota colgada cada tanto. Y sobre todo en la época del kirchnerismo decía, busquemos una nota crítica al fracking, a Chevron y YPF en página 12. Y no la íbamos a encontrar. Claro, eso te estaba por preguntar, porque bueno, claramente, justamente, nosotros decimos la gran paradoja, ¿no?, de
del ciclo progresista que fue que no podemos negar, ¿no? Que fue un periodo de expansión, ¿no? De conquistas, de derechos laborales, etcétera. Pero también es en ese contexto donde se consolidan los regímenes extractivistas, ¿no? Es decir, y también es consolidación de regímenes extractivistas y pérdida de derechos de otras personas. ¿Y cómo se explica eso, no? Es decir, el progresismo, ¿qué tipo de relación se puede establecer con esto que venimos diciendo, no? Sí, por eso ahí me remití un poco a lo que retoma muchas veces Horacio Machado, que es esto, el colonialismo mental que tenemos, ¿no? O sea, pensemos si hacen fracking en Barrio Norte o en Palermo o en Nordelta. ¿Qué podría llegar a pasar? Claro. Claro. Pero no, como el fracking es en el lugar donde están los mapuches, y dale que da. Claro. Y como la soja se hace donde están los campesinos pobres de Santiago del Estero, y sí, vamos, avancemos ahí, o en Salta, donde están los huichí. Uh-huh. Digo, ahí, para mí, otra de las aristas que tiene el extractivismo, que muestra claramente, bueno, el ombliguismo de las grandes ciudades, ¿no? Y en general de las clases medias de las grandes ciudades. Ahí yo hablo, bueno, de Buenos Aires puntualmente, por donde vivimos nosotros, digo, estamos cerca, pero se repite lo mismo, no sé, en Córdoba capital, en Mendoza capital, en Rosario, digo, es exactamente lo mismo. Es como que hay poblaciones que, bueno, volvemos a los inicios, son desechables, ¿no? Son descartables, y podemos avanzar. Pero ahí me parece otra de las aristas que se muestra, hay un racismo, digo, un racismo estructural de amplios sectores o de sectores de la sociedad argentina, donde, bueno, si alguien tiene que pagar el costo de, entre comillas, mi progreso, bueno, que lo pague otro, no lo voy a pagar yo, ¿no? O sea, está todo bien con los mapuches, bárbaro, le pongo a mi hijo un nombre mapuche, bueno, pero yo después necesito llenar el tanque de nafta y bueno, si hay que hacer fracking, hagamos fracking y desalojemos a los mapuches. Exacto. Me parece que es un poco el pequeño burgués medio, digo, hay un poco de eso. Y bueno, y los que venimos trabajando este tema durante el anterior gobierno, digo, como vos decías, digo, con ciertas conquistas, con ciertos derechos y demás, hemos estado en esas discusiones donde muchos compañeros y compañeras, bueno, era una contradicción secundaria si mataban a los com o si reprimían a los mapuches. Ahora de golpe muchos compañeros y compañeras se acuerdan que hay mapuche en Argentina y sí, bueno, como va Patricia Bullrich, ahora sí lo denuncian. Me parece que es interesante plantearlo, porque si no... Claro, no, sí. Uh-huh. Puede suceder, digo, qué sé yo, este gobierno en algún momento va a terminar y por ahí después viene otro gobierno y vuelve a repetir esas acciones tan perjudiciales para los sectores populares del campo. Me parece que tenemos que estar a la altura, digo, de esos debates, al menos, sobre todo con compañeros y compañeras bien intencionados, ¿no? Con los que nos encontramos en la calle en el día a día. Claro. Sí, lo cierto es que este acaparamiento inclusive de tierra genera una expulsión de los pobladores de sus lugares, los mismos que con los com, con los mapuche. Y bueno, ¿y qué respuesta tienen los gobiernos ante después la concentración de estas personas hacia las ciudades? Generalmente surge lo que es el asistencialismo, que es lo que de alguna manera dándole un puchito para la sobrevivencia, y después se genera este conglomerado de gente que no encuentra trabajo y bueno, es una cadena de aconteceres por este acaparamiento de tierras y en pocas manos, ¿no? Sí, lo que muchos compañeros y compañeras que han estudiado el tema mucho más que yo, lo que plantean, y yo obviamente suscribo, es que lo que está en crisis o lo que debiéramos cuestionar es un modelo de desarrollo, ¿no? Y no hablo solo del extractivismo, hablo en esto, ¿no? En creer que volviendo a las grandes ciudades están las respuestas, está el bienestar y demás. O que nosotros siempre, incluso escucho muchos comunicadores, algunos progresistas de izquierda, que toman como referencia para analizar a nuestras sociedades, toman como referencia siempre lo mismo, ¿no? A Estados Unidos, a sectores de Europa Occidental y demás. Y me parece que es una trampa, porque, a ver, el mismo poder mundial nunca va a dejar que una sociedad tercermundista se desarrolle de esa manera. Y si todos fuéramos Estados Unidos, o todos fuéramos Francia o Alemania o distintos países de Europa, y el mundo se hubiera acabado hace rato, digo, ¿no? Ya bastante mal está, digo, si encima todos nos queremos parecer a esas grandes potencias, en realidad lo que hacen son líderes en contaminación y en ciertos... Además, esos países son lo que son justamente porque se han aprovechado durante siglos de países como el nuestro. Entonces, claro. Me parece que ahí lo que tenemos que, o lo que uno se anima a pensar, a veces quizás medio teórico, es cuestionar el modelo de desarrollo. ¿A qué llamamos? Así como decíamos hoy, bueno, ¿para qué queremos energía? Entonces ahí también sería válido decir, bueno, ¿qué es desarrollo?
¿Queremos desarrollo? ¿Qué es desarrollo? ¿Cada vez consumir más? ¿Cada vez tener la última computadora, el último auto, el último teléfono? ¿O el desarrollo es otra cosa? Y me parece que bueno, hay muchos compañeros y compañeras que piensan eso en el día a día. Uh-huh. El desarrollo va por otro lado, a veces uno en la mesa familiar, ¿no? Uh-huh. Típico de domingo, bueno, vos te pones a todo. Sí, bueno, puede ser que me pongo todo, pero también, digo, hay muchas propuestas. Y en ese sentido, en el tema del agro, por ejemplo, bueno, ustedes conocen bien, el tema de todo lo que tiene que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria, uh-huh, no es una apuesta a futuro, es algo que se está haciendo hace muchísimo tiempo, que cada día se hace más, y que muestra que otro tipo de producción no solo es necesaria, sino que ya se está haciendo, digo, que es vital para nuestras vidas. Entonces, comer alimentos sanos y demás, digo, y incluso para el que es el productor, hasta es más rentable en muchísimos de los casos. Entonces, me parece que hay un montón de propuestas, hay un montón de acción, un montón de trabajo acumulado, de conocimiento, y claramente lo que no hay es sectores del Estado, sectores de gobierno que apoyen eso. Claro. Pero bueno, digo, me parece que hay un montón de alternativas o de caminos posibles. Darío, tal vez esto que vos estás comentando, que vos estabas poniendo justamente en tela de juicio, la noción de desarrollo. ¿Qué desarrollo o qué significa desarrollo? Tal vez incluso como cuando vos señalabas lo compatible que fue el extractivismo con los progresismos, sea en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, está esta cuestión tal vez de que las izquierdas y los progresismos tienen una matriz básica de modernidad que ya que el planeta no puede soportar. Sí, bueno, lo dijiste mejor que yo, sí, es que la izquierda, a ver, para dar una referencia, ustedes, sectores de izquierda habían planteado en un momento, no sé, megaminería bajo control obrero. Y ahí lo que a ver, los compañeros de Mendoza que le contestaron un comunicado a la Asamblea de Mendoza, y lo que le dijeron en un comunicado con mucha altura es, sí, no entendieron nada. O sea, no es que queremos control obrero para esto, es que la megaminería no es progreso, no importa quién trabaje en la megaminería. Entonces, me parece que ahí, bueno, muchas veces las izquierdas, también, o algunos sectores de izquierda, siguen creyendo en eso, en el mismo espejito de color, uh-huh, que cree, que impulsa y que es devota a la derecha, ¿no? Me parece que va por ese lado. Yo ahí hay un gran teórico ecuatoriano, Alberto Acosta, que ha desarrollado mucho eso, porque él, bueno, fue ministro incluso de Rafael Correa, uh-huh, y él fue uno de los que propuso una transición, ¿no? Uh-huh. Salir del extractivismo, porque esa es otra, no es que, a ver, ningún movimiento campesino que yo conozca, al menos, de América Latina, uh-huh, plantea mañana no hagan más transgénicos. Por supuesto, sí. Lo que plantea, bueno, hagamos transiciones, usemos cada vez menos, dependamos cada vez menos y hagamos transiciones a otros modelos. Bueno, lo mismo pasa con el petróleo, nadie dice, o sea, mañana no haga más petróleo, el petróleo es necesario, veamos cómo, para quién, por qué, y en ese sentido Alberto Acosta fue uno de los grandes teóricos y además de una función de gobierno, planteó alternativas de cómo salir, uh-huh, y bueno, sí, cuando empezó a plantear eso duró 6 meses en el gobierno de Rafael Correa. Claro, me imaginé, sí, estaba por decir, sí. Pero bueno, más allá de eso, digo, hay mucha producción en ese sentido de pensar que, bueno, ¿qué queremos, no? Y ahí vuelvo a lo mismo, algo tan básico. Eso, que le pregunten a sectores de la población, primeramente lo va a afectar y después a otros, digo. Si hoy uno hace una encuesta y dice, bueno, ¿vos querés comer transgénico? Y el 90% dice que no quiere transgénico. Ni siquiera tenemos derecho a ver qué producto es transgénico en los mercados. Podemos elegir presidente, pero no podemos elegir qué producto transgénico está en la góndola, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay como 1000 aristas o muchas aristas, y en el día a día eso es... porque si no, digo, uno tiene todo lo malo y hay muchas cosas malas, pero que no hay alternativa. Y sí hay alternativas. Uh-huh. En las grandes ciudades un paso fundamental es justamente eso, el tratar de buscar lugares donde poder consumir, comprar y apoyar otro tipo de producciones. Nosotros acá en la zona sur, digo, hay un montón de lugares donde podemos comprar verduras sanas directo al productor. Claro. No un montón, digo, obviamente no es lo mismo que ir a la esquina y comprar en la verdulería. No, pero sí, se busca, se encuentra eso. Como exactamente, es desde el momento de... O sea, uno en cualquier momento, de cuando uno decide comprar algo, también es una decisión política, uh-huh, que compra, ¿no? Si compran, ya decide uno... Si compran en el almacén del barrio, si compran en el gran hipermercado, bueno, está decidiendo también cosas. Claro, de alguna manera está la responsabilidad, ¿no?, del consumidor, como para, bueno, elegir y ver qué alternativas hay, porque tampoco tenemos por qué quedarnos pasivos y bueno, es lo único que hay. No, hay alternativas, busquémosla
y para de alguna manera sumar el granito de arena en esta forma de producción alternativa. Sí, eso por un lado, y por otro lado ya incluso del momento mismo de preguntarnos, ¿no? Preguntarnos esto de, bueno, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Queremos que nuestros hijos crezcan así? ¿Queremos nosotros seguir estando así? Entonces, a veces me parece que estos debates, a veces se vuelven teóricos en alguna medida, aunque en los territorios son bien prácticos, nos llevan, o sea, se impulsan desde abajo hacia arriba, porque ningún gobernante, ningún gran medio de comunicación, ninguna gran empresa va a querer que nosotros debatamos estas cosas. Digo, eso está claro, porque a ellos no les conviene. Entonces, claro, sí, porque afectamos sus negocios, así de básico. Lo tremendo es que tampoco haya, ¿cómo se llama? Las grandes organizaciones o las clásicas organizaciones políticas tomen estos temas y levanten estas banderas, más que de vez en cuando. Y no sé exactamente en quién estás pensando. No sé si querés dar nombres, pero... No, pero hay corrientes, podemos decir que hay corrientes de corrientes políticas, corrientes políticas las más tradicionales. O las más tradicionales, no sé, las miles de decisiones que tiene el Partido Comunista en Argentina, algunas corrientes del nacionalismo popular, que pareciera que todo se reduce a una confrontación, ¿no?, con el capital y el trabajo, o a ese tipo de lectura, y lo demás pareciera que no tuviese nada que ver, ¿no? Entonces es como que desde esa lectura es como que nosotros y como colectivo creemos que hay un error ahí, ¿no? Es decir, reducir todo a ese tipo de disputa y no tener en cuenta la totalidad de la situación, ¿no? Sí, eso tal cual. Me parece que hay una concepción también bastante centrada en el hombre, en la persona, en el ser humano, vamos a decir, que muchos compañeros y compañeras que abrevan en las discusiones de izquierdas, distintas de izquierda, llegan hasta la disputa de, bueno, eso del capital y el trabajo, ¿no? El cual es muy teórico, pero pero no tienen en cuenta que somos parte de la naturaleza, y no juega ahí la naturaleza, nosotros como parte de la naturaleza. Entonces, el debate, me parece teórico y práctico, tiene que ver en eso. Bueno, nosotros tenemos... ¿Para qué queremos el territorio? ¿Queremos el territorio para que viva bien la población y tenga alimentos sanos? ¿O queremos el territorio para entregarse a las grandes multinacionales que hagan sus negocios? Y eso se traduce directamente en políticas públicas. Digo, si que nosotros, yo me canso de escuchar, traducirlo en lo concreto, en el acto concreto del día a día. Ir a comprar un kilo de milanesa y que salga a 220 pesos, o que el litro de leche salga a 30 pesos, no es digno de un país productor de alimentos. Digo, no puede ser que un país productor de alimentos tenga esos precios exorbitantes, prohibitivos para grandes sectores de la población. Y eso tiene que ver con que Argentina hoy ya no es un gran productor de alimentos. Argentina hoy es un gran productor de commodities, claro, de soja, como ustedes lo saben bien, de soja transgénica para los chanchos y las aves de Asia y de Europa. Claro, entonces, así que nos estuvieron engañando con que se producía alimento para la gente. Hay que aprovechar que la gente tiene hambre. Seguimos siendo el granero del mundo, así pero decía, ¿no? Hay que aprovechar que hay muertos de hambre en el mundo y le podemos vender. Claro, yo me indigno mucho cuando incluso sectores así progresistas, comunicadores, dicen Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Y uno en cualquier reunión familiar dice, ¿cuánto de nosotros comemos soja transgénica? Y, viste, hay muy poca gente. Entonces, nosotros no producimos alimentos para 400 millones de personas. Estamos produciendo alimentos para chanchos y aves de Asia y de Europa. Entonces, ahí se entiende por qué el precio de los alimentos en Argentina es cada vez más caro y cada vez más prohibitivo incluso, ¿no? Entonces, me parece que ahí es todo un punto de debate. Cuando uno, a veces nos ponemos medio teórico, pero en lo práctico es eso. Nosotros queremos soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es que comer alimentos sanos, que la población decida que quiere comer, producirlo en el lugar, distribuirlo de manera cercana, etcétera, 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 que ustedes saben muy bien más que yo. Entonces, ese es el debate concreto. El debate es cómo queremos vivir, qué queremos comer, cómo queremos producir, cómo queremos trabajar, y las relaciones que vamos a tener en el territorio donde vivimos. Ese es el fondo de la cuestión. Ahí está, Darío. Esa es la... Coincidimos totalmente. De eso se trata también este programa, ¿no? De poner sobre la mesa ese tipo de discusiones. La verdad, Darío, que te queríamos agradecer un montón por la entrevista, por haber podido nosotros, sin ser periodistas, haberte entrevistado a vos, que sos periodista. No, muchísimas gracias a ustedes, para mí un gustazo. Bueno, no pude acercarme todavía por cuestiones laborales y familiares, pero bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, Darío, muchísimas gracias. La verdad, te agradecemos de manera enorme. Muchas gracias, Darío.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo, Otro para Darío. vos. Igualmente, chau, chau. Chao.